Nueva Aurora, una ciudad de rascacielos y luces brillantes, palpitaba con el ritmo frenético de la modernidad. Entre sus edificios que tocaban el cielo, se escondía una pequeña joya, el restaurante Sabores de Aurora. Un oasis de simplicidad en medio del caos urbano, el restaurante era conocido no solo por la comida casera, sino también por la cálida acogida. Y nadie representaba mejor esa hospitalidad que Pedro, un camarero de alma gentil y mirada atenta. Antes de continuar con esta fantástica historia, por favor, déjanos tu like y suscríbete al canal. Es un gran incentivo para que sigamos creando más historias fascinantes. Pedro trabajaba en el restaurante desde hacía años, y su rutina diaria era una danza cuidadosamente coreografiada. Conocía los gustos de cada cliente habitual, recordaba los detalles de sus vidas, y siempre tenía una sonrisa genuina para ofrecer. Sin embargo, detrás de esa sonrisa, Pedro llevaba una soledad silenciosa. No tenía familia en la ciudad, y su vida fuera del restaurante era solitaria. Su dedicación al trabajo era una forma de llenar el vacío, pero había momentos en los que anhelaba algo más, una conexión más profunda, una razón para que su corazón latiera con más fuerza. Era una tarde lluviosa y melancólica cuando Pedro, mientras limpiaba las mesas después de la hora punta, notó una figura parada en la puerta. La lluvia caía pesada, y la ciudad parecía tragada por una niebla gris. La niña, que no debía tener más de 12 años, llevaba ropa desgastada y sostenía una bolsa de plástico que probablemente contenía sus únicas pertenencias. Clara, como él llegaría a saber más tarde, tenía ojos grandes y expresivos que, a pesar de llevar la marca de una vida difícil, aún brillaban con una esperanza obstinada. Pedro se acercó lentamente, observando cómo Clara miraba dentro del restaurante, fascinada por las personas que comían y reían, protegidas del frío y la lluvia. Su estómago gruñía, y ella parecía estar luchando contra la timidez que le impedía dar el siguiente paso. Cuando sus miradas se cruzaron, Pedro vio algo que lo conmovió profundamente, una mezcla de miedo, humildad y un valor desesperado. ¿Puedo ayudarte?, preguntó Pedro, con una voz suave y alentadora. Clara dudó por un momento, antes de finalmente hablar, con una voz tan baja que casi se perdía en el sonido de la lluvia. Tengo mucha hambre. ¿Podría cantar una canción para ustedes a cambio de un plato de comida? La simplicidad de la solicitud tomó a Pedro por sorpresa. Sabía que el restaurante tenía reglas estrictas y que el jefe, señor Duarte, era inflexible con cualquier desviación del protocolo. Pero algo en la forma en que Clara hablaba, en la forma en que se comportaba, lo hizo ignorar todas esas preocupaciones. Ella no estaba pidiendo limosna, estaba ofreciendo algo a cambio, algo que evidentemente era valioso para ella. Pedro sonrió, tratando de transmitir la tranquilidad que Clara parecía necesitar. Está bien, Clara. Puedes cantar aquí, sí. Pero tiene que ser una canción bonita, ¿vale? Ella asintió, y Pedro la condujo a un rincón del restaurante donde pudiera presentarse. Se dirigió a los clientes, algunos de los cuales habían notado a la niña y la observaban con curiosidad. Señoras y señores, tenemos una presentación especial hoy. La joven Clara nos va a regalar una canción. El restaurante, que hasta entonces estaba lleno del murmullo habitual de las conversaciones, se silenció a medida que Clara se preparaba para cantar. Respiró hondo, cerró los ojos por un momento, y luego comenzó a cantar. Su voz, aunque joven y no entrenada, era dulce y cargada de una emoción pura que trascendió el ambiente. La canción que eligió era una melodía suave sobre esperanza y sueños, y en cada nota, Clara parecía estar contando la historia de su propia vida. Cuando la última nota resonó y el silencio que siguió fue roto por un cálido aplauso, Clara abrió los ojos y sonrió tímidamente. Pedro, que había presenciado la presentación desde un rincón discreto, sintió una profunda satisfacción. Sabía que, de alguna manera, había hecho algo importante ese día. Se acercó y le entregó a Clara un plato de comida, junto con una mirada que decía más de lo que cualquier palabra podría expresar. La niña agradeció con una sonrisa tímida y se sentó en un rincón del restaurante para comer. Pedro no pudo evitar observar cómo saboreaba cada bocado, como si estuviera degustando no solo comida, sino también un poco de esperanza. En ese momento, Pedro sintió un cambio en su propio corazón.
Se dio cuenta de que el encuentro con Clara había despertado en él un sentido de propósito que no había sentido en mucho tiempo. Mientras ella comía, se preguntó qué más podría hacer por esa niña. Y así, sin saberlo, Pedro inició un viaje que cambiaría no solo la vida de Clara, sino también la suya. Clara había nacido en un pequeño pueblo del interior, donde las estaciones del año marcaban el ritmo de la vida y la gente conocía el nombre de sus vecinos y sus familiares. En ese lugar, los campos verdes se extendían hasta donde alcanzaba la vista, y el viento cálido llevaba el olor de tierra mojada y flores silvestres. Era un lugar donde la rutina parecía haber sido diseñada para ser lenta y agradable, donde los niños corrían despreocupados por los caminos de tierra, y las tardes estaban llenas de risas y juegos al aire libre. Clara era una de esas niñas, llena de energía y alegría, siempre acompañada por sus padres, Ana y Joao, que, a pesar de las dificultades financieras, se esforzaban por brindarle una vida llena de amor y cuidado. Ana, su madre, era una mujer de sonrisa fácil y voz suave, que solía cantar mientras hacía las tareas diarias. Fue a través de esas canciones que Clara comenzó a desarrollar su amor por la música. Desde muy pequeña, Clara demostraba un talento natural para el canto. A su madre le encantaba contar a los vecinos cómo, aún siendo un bebé, Clara balbuceaba melodías antes de aprender a hablar. A medida que crecía, su pasión por la música solo se intensificaba. Ana y Joao hacían lo que podían para alimentar ese talento, comprando CDs de los artistas que Clara admiraba e incluso organizando pequeñas presentaciones en casa, donde Clara se colocaba en el centro de la sala, improvisando escenarios con sábanas, y cantaba con toda la fuerza de su voz, imaginándose frente a una multitud. La pequeña casa donde vivía Clara era modesta, pero llena de calor humano. Las paredes, aunque simples, guardaban el eco de risas y canciones que llenaban las habitaciones. Joao, su padre, era un hombre trabajador que pasaba largas horas en el campo, pero siempre encontraba tiempo para estar con la familia los fines de semana. En esas ocasiones, llevaba a Clara al mercado local, donde la niña, aún pequeña, a veces se presentaba para los habitantes del pueblo. Su voz infantil y cautivadora atraía a los transeúntes, que a menudo se reunían para escuchar a la niña cantar. Clara se sentía especial en esos momentos, no solo porque estaba haciendo lo que amaba, sino porque veía el orgullo brillar en los ojos de sus padres, que siempre la animaban a seguir sus sueños. Pero la vida, con su crueldad impredecible, decidió cambiar el curso de esa historia de forma abrupta. Cuando Clara tenía solo 9 años, un accidente de coche le arrebató la vida a sus padres, dejando al pequeño pueblo en estado de shock. En un solo momento, la felicidad y la seguridad que Clara conocía fueron arrancadas de su vida. Se quedó completamente sola en el mundo, con solo los recuerdos de sus padres y las canciones que ellos le enseñaban para consolarla. El orfanato al que Clara fue enviada después de la tragedia no era un lugar hostil, pero estaba lejos de ofrecer el calor de un hogar. Las paredes frías y los pasillos silenciosos del orfanato eran un contraste marcado con la casa llena de vida que Clara conocía. A pesar de los esfuerzos de los cuidadores, Clara nunca logró adaptarse completamente. Extrañaba el cariño, la seguridad, las noches en que su madre cantaba para que se durmiera, y la presencia protectora de su padre. Con el tiempo, el ambiente del orfanato se volvió opresivo para Clara. Los otros niños, también marcados por sus propias tragedias, no podían ofrecer el tipo de amistad que Clara necesitaba. Comenzó a cerrarse en sí misma, encontrando consuelo solo en las músicas que sus padres amaban y que ahora eran su único vínculo con el pasado feliz que tanto echaba de menos. Las clases en la escuela local, las actividades recreativas, todo parecía distante para Clara, como si solo estuviera existiendo, sin realmente vivir. Cada día, se sentía más desconectada de la niña llena de sueños que alguna vez fue. Fue entonces cuando, a los 11 años, Clara tomó una decisión desesperada: huir. La idea de vivir en las calles, incluso con todas las incertidumbres y peligros, le parecía menos aterradora que seguir en el orfanato, un lugar que, a pesar de ser seguro, no ofrecía el calor y el amor que tanto le faltaban. En la quietud de la noche, se fue sin avisar a nadie,
llevando solo algunas ropas y una pequeña radio que su padre le había dado en uno de sus cumpleaños. Y así, Clara comenzó su vida en las calles, enfrentando sola un mundo cruel e implacable. La vida en las calles era una batalla diaria. Clara aprendió rápidamente que sobrevivir requería más que solo fuerza física, necesitaba ser astuta y estar siempre alerta. Se escondía en los rincones más oscuros de la ciudad, en callejones y marquesinas, siempre buscando un lugar seguro para pasar la noche. La bondad era una rareza, y confiar en extraños podía ser un error fatal. En invierno, el frío era un enemigo implacable. Sin un lugar cálido para dormir, Clara se acurrucaba en cajas de cartón o se refugiaba bajo marquesinas, tratando de protegerse del viento helado que parecía atravesar su ropa delgada y penetrar en sus huesos. Era una existencia dura, donde cada día era una lucha por la supervivencia, y cada noche traía la incertidumbre de lo que el mañana traería. El hambre era una compañera constante para Clara. Muchas veces, dependía de la generosidad de extraños para conseguir algo de comer, pero esos gestos eran raros y a menudo acompañados de miradas desconfiadas o indiferentes. Cuando el hambre se volvía insoportable, Clara rebuscaba en los cubos de basura en busca de restos que pudieran saciar su necesidad. Cada día era una lucha, una batalla constante para encontrar el próximo pedazo de pan o el próximo refugio temporal. Y, al final de cada día, cuando la ciudad finalmente dormía, Clara se acostaba en su refugio improvisado, tratando de alejar el miedo y la soledad, pero siempre con la incertidumbre de lo que el próximo día traería. A pesar de todo, Clara nunca abandonó la música. En las noches más difíciles, cuando la soledad y el miedo amenazaban con dominarla, cantaba para sí misma, en voz baja, recordando los momentos felices con sus padres. La música era su refugio, un lugar donde podía escapar, aunque solo fuera por unos minutos, de la dura realidad que la rodeaba. Soñaba con los días en que su vida era simple, cuando cantar era una expresión de alegría y no una súplica de ayuda. Pero ahora, con la pérdida de sus padres y la necesidad de sobrevivir en las calles, esos sueños parecían cada vez más lejanos. La Clara que alguna vez soñó con ser una gran cantante ahora se veía luchando solo por sobrevivir. Sin embargo, incluso en medio de la oscuridad en la que se había convertido su vida, la llama de la esperanza seguía ardiendo dentro de Clara, aunque de manera tenue. Sabía que, de alguna manera, necesitaba encontrar un camino de regreso a los sueños que alguna vez tuvo. Cuando el destino la llevó al encuentro de Pedro en el restaurante, Clara sintió por primera vez en mucho tiempo que a alguien realmente le importaba. Ese simple gesto de bondad reavivó algo dentro de ella, una pequeña chispa de esperanza que la ayudó a creer que tal vez, solo tal vez, su vida podría cambiar. Y así, Clara se aferró a esa esperanza, decidida a encontrar un camino para realizar los sueños que alguna vez había nutrido con tanto cariño. Con el paso de las semanas, Clara comenzó a convertirse en una presencia constante en el restaurante Sabores de Aurora. Pedro, que inicialmente solo quería ayudar a la niña, se vio cada vez más involucrado en su vida. Percibía la necesidad de Clara no solo de comida, sino de seguridad, apoyo, y algo que ella había perdido hace mucho tiempo, cariño. Pedro sabía que no podía simplemente ignorar la situación de Clara. Comenzó a enseñarle a hacer pequeñas tareas en el restaurante, doblar servilletas, arreglar mesas, ayudar a limpiar al final del día. Clara, por su parte, aceptó esas tareas con entusiasmo, sintiéndose útil y agradecida por poder contribuir de alguna manera. Pedro veía cómo esas pequeñas responsabilidades traían un brillo a los ojos de Clara, como si finalmente estuviera comenzando a encontrar un lugar al que pertenecía. Fuera del restaurante, Pedro comenzó a dedicar más tiempo a Clara. La llevaba a pasear por parques y otros lugares tranquilos de la ciudad, donde ella podía sentirse una niña de nuevo. En esas tardes, Pedro contaba a Clara historias de su infancia, compartiendo con ella las dificultades que enfrentó y las lecciones que aprendió a lo largo del camino. «Yo también tuve momentos difíciles, Clara», le dijo una vez mientras estaban sentados en un banco del parque. «Perdí a mis padres muy temprano y tuve que luchar mucho para llegar a donde estoy hoy». Las palabras de Pedro tocaban profundamente a Clara.
Sentía una conexión especial con él, algo que iba más allá de una simple amistad. Pedro se convirtió en una figura paterna para Clara, ofreciéndole el tipo de apoyo y orientación que no había tenido desde la pérdida de sus padres. A su vez, Clara comenzó a abrirse a Pedro, hablando sobre sus padres, sobre la vida que tenía antes del accidente, y sobre los sueños que una vez la motivaron. La relación entre Pedro y Clara no pasó desapercibida para los compañeros de trabajo del restaurante. Algunos empleados, especialmente los que estaban más cerca de Pedro, comenzaron a notar la presencia constante de Clara y la forma en que Pedro la cuidaba. Al principio, fueron susurros curiosos, pero con el tiempo, las preguntas comenzaron a surgir. Carla, una de las camareras más antiguas, preguntó a Pedro durante una pausa: «Pedro, ¿quién es esa niña? Ahora siempre está aquí. ¿Estás bien?» Pedro, que siempre había sido reservado sobre su vida personal, evitó entrar en detalles. Sabía que no era fácil explicar la situación de Clara, y él mismo aún estaba tratando de entender lo que eso significaba para él. «Es solo una niña que necesita ayuda», respondió Pedro, tratando de ser evasivo. «Solo estoy tratando de hacer lo que puedo». Pero los murmullos continuaron, y pronto la noticia llegó al jefe del restaurante, señor Duarte. Era un hombre de negocios riguroso, siempre atento a cualquier cosa que pudiera impactar el funcionamiento del restaurante. Señor Duarte era respetado, pero también temido, y Pedro sabía que un enfrentamiento con él sería inevitable. Cierta tarde, después del trabajo, señor Duarte llamó a Pedro a su oficina. Pedro sabía que se trataba de Clara, y una sensación de aprensión se apoderó de él. «Pedro», comenzó señor Duarte con una voz grave y controlada, «he oído que has estado trayendo a una niña aquí regularmente. ¿Puedes explicarme qué está pasando?» Pedro respiró hondo, con voz firme, le contó a señor Duarte sobre Clara. Le habló de cómo la encontró en la puerta del restaurante, sobre la difícil vida que llevaba, y cómo se había convertido en una parte importante de su vida. Pedro sabía que era arriesgado, pero también sabía que necesitaba ser honesto. «Sé que no es común que alguien de fuera se presente aquí, pero Clara tiene talento, más que eso, necesita ayuda. No tiene a nadie». Señor Duarte escuchó atentamente, sin interrumpir. Cuando Pedro terminó, el jefe guardó silencio durante unos segundos, ponderando sus palabras. «Pedro, entiendo tu compasión», dijo finalmente. «Pero necesitamos pensar en la integridad del restaurante. Esto no es un refugio. Clara no puede seguir presentándose aquí. Tienes hasta el final de la semana para resolver esta situación». Pedro salió de la oficina sintiendo un enorme peso sobre sus hombros. Sabía que señor Duarte estaba siendo justo dentro de lo que le correspondía como dueño del restaurante, pero eso no hacía la situación menos dolorosa. Clara se había convertido en parte de su vida, y ahora se veía obligado a elegir entre ella y su trabajo. Más allá de eso, Pedro sabía que no podía simplemente abandonar a Clara, que ahora dependía de él para tener un poco de esperanza en su vida. Esa noche, Pedro se quedó despierto durante horas, pensando en todas las posibles soluciones. No tenía los medios para albergar a Clara, y sabía que volver a las calles no era una opción. ¿Qué podía hacer? La respuesta no llegaba, y Pedro sentía una mezcla de frustración y desesperación. Necesitaba un plan, algo que pudiera convencer a señor Duarte de cambiar de opinión. Y entonces, en medio de la oscuridad de la noche, una idea comenzó a formarse en su mente, un último intento de darle a Clara una oportunidad. En los días que siguieron, Pedro comenzó a organizar un plan audaz. Sabía que la única manera de cambiar la opinión de señor Duarte era mostrando a todos que Clara tenía algo especial, algo que pudiera ser más valioso que los riesgos involucrados. Y así, decidió organizar un evento especial en el restaurante, una presentación única de Clara que mostraría su talento, y con suerte, convencería a señor Duarte de dejarla quedarse. Pedro y Clara pasaron las tardes ensayando en el restaurante, lejos de las miradas curiosas de los compañeros de trabajo. Clara, aunque nerviosa, estaba decidida a dar lo mejor de sí misma.
Sabía lo mucho que Pedro estaba arriesgando por ella, y quería demostrar que valía la pena. Eligieron un repertorio de canciones que Clara conocía bien, canciones que ella sentía profundamente y que, según Pedro, mostrarían toda su capacidad. Pedro también comenzó a hablar con algunos clientes habituales, explicando discretamente la situación y pidiendo su apoyo. Muchos se conmovieron con la historia de Clara y acordaron ayudar, prometiendo aplaudir y elogiar la presentación para influir en señor Duarte. Todo estaba siendo cuidadosamente preparado, y Pedro sabía que ese evento sería decisivo. Finalmente, llegó el día de la presentación. El restaurante estaba más lleno que nunca, con clientes habituales que trajeron amigos y familiares, todos ansiosos por ver a la joven cantante. Pedro, nervioso, se aseguró de que todo estuviera perfecto en el restaurante, iluminación adecuada, un espacio destacado para Clara y un ambiente acogedor que realzara la voz de la niña. Clara, a pesar de los nervios, estaba decidida a dar lo mejor de sí misma. Llevaba un sencillo vestido azul que Pedro había conseguido para ella, y su cabello estaba recogido en una trenza que ella misma había hecho. Sentía el peso de la responsabilidad sobre sus hombros, pero también una fuerza interior que nunca había sentido antes. Esta era su oportunidad de mostrar quién era, de demostrar que podía superar las dificultades y encontrar su lugar en el mundo. El restaurante estaba en absoluto silencio cuando Clara subió al pequeño escenario improvisado. Todos los ojos estaban sobre ella, pero solo podía pensar en las palabras de aliento que Pedro le había dicho antes de comenzar. Solo sé tú misma, Clara. Canta con el corazón. Comenzó con una canción suave, una melodía que hablaba de esperanza y perseverancia. Su voz, aunque joven, era clara y emotiva, cargando cada nota con una sinceridad que tocaba profundamente el corazón de quienes la escuchaban. A medida que la canción avanzaba, todo el restaurante fue envuelto por esa voz angelical. La emoción que Clara ponía en cada palabra era palpable, y muchos de los presentes se conmovieron hasta las lágrimas. Señor Duarte, que observaba desde un rincón del restaurante, no pudo evitar sentirse conmovido por la actuación de Clara. Siempre se había enorgullecido de mantener un ambiente profesional y organizado, pero al ver la reacción de los clientes, algunos con lágrimas en los ojos, comenzó a reconsiderar su posición. La actuación de Clara no solo había emocionado a todos, sino que también había creado un ambiente mágico en el restaurante, algo que nunca había presenciado antes. Cuando Clara terminó la canción, el restaurante estalló en aplausos. El sonido era ensordecedor, y Clara se quedó quieta por un momento, sorprendida por la intensidad de la reacción. Pedro, que había visto todo con el corazón en la garganta, sintió una ola de alivio y orgullo. Sabía que Clara había dado todo de sí, y que ese momento sería inolvidable. Después de la presentación, Clara bajó del escenario con una sonrisa tímida, pero feliz. Sentía una mezcla de alivio y realización, como si finalmente hubiera encontrado su lugar. Pedro se acercó para felicitarla, y ambos intercambiaron una mirada que decía más de lo que las palabras podrían expresar. Sin embargo, el momento de alivio fue breve. Señor Duarte se acercó lentamente, con una expresión indescifrable en el rostro. Pedro y Clara esperaban ansiosamente la reacción final del jefe, sin saber si permitiría que la niña continuara o si mantendría el ultimátum. La tensión en el aire era palpable mientras señor Duarte observaba a la niña y a los clientes que la rodeaban, elogiando su actuación. Finalmente, señor Duarte comenzó a hablar, su voz calmada pero cargada de seriedad. Pedro, necesitamos hablar, dijo, dejando en el aire la incertidumbre sobre cuál sería su decisión final. El destino de Clara en el restaurante aún estaba en juego, y todos esperaban ansiosamente el veredicto. Señor Duarte pasó la noche siguiente reflexionando sobre lo que había presenciado. Recordaba la emoción en los ojos de los clientes, la genuina conmoción que la música de Clara había causado. El restaurante, que siempre había sido un lugar de negocios para él, se había transformado en algo más esa noche. Y eso lo hizo pensar. A la mañana siguiente, señor Duarte convocó a Pedro para una reunión.
Quería discutir el futuro de Clara en el restaurante, pero sabía que necesitaba ser cauteloso. Señor Duarte siempre había sido un hombre de reglas, pero también sabía reconocer cuando algo especial cruzaba su camino. Pedro, admito que te subestimé a ti y a Clara, comenzó él, con un tono más suave de lo habitual. Vi lo talentosa que es y cómo su canto tiene un impacto positivo aquí. Estoy dispuesto a permitir que siga presentándose, pero con algunas condiciones para asegurar que todo funcione bien. Pedro, aliviado, escuchó atentamente. Las palabras de señor Duarte eran una pequeña victoria, pero sabía que aún había desafíos por delante. Señor Duarte propuso que Clara pudiera presentarse en horarios específicos, asegurando que su presencia fuera una adición regular y planificada al ambiente del restaurante. También sugirió que Pedro ayudara a continuar con su educación y desarrollo musical, tal vez incluso encontrando un profesor de canto para orientarla. Pedro aceptó las condiciones con gratitud, sabiendo que era lo mejor que podía conseguir. Se prometió a sí mismo que haría todo lo posible para ayudar a Clara a crecer y desarrollarse. Y así, con un nuevo ánimo, Pedro comenzó a buscar maneras de proporcionar a Clara las mejores oportunidades. Clara, por su parte, estaba radiante. Sabía que esa oportunidad era una bendición, algo que nunca imaginó que sucedería. Con las presentaciones regulares en el restaurante y las nuevas oportunidades que Pedro estaba organizando, Clara sentía que finalmente estaba en el camino correcto para alcanzar sus sueños. Decidido a proporcionar a Clara las mejores oportunidades, Pedro comenzó a buscar un profesor de música que pudiera ayudar a la joven cantante a desarrollar aún más su talento. Después de unas semanas de búsqueda, encontró a señor Alencar, un músico experimentado y respetado en la comunidad local. Señor Alencar, al escuchar la historia de Clara y su talento innato, aceptó de buen grado la tarea de ser su mentor. Las clases comenzaron poco después, con Clara demostrando un entusiasmo contagioso. Bajo la orientación del señor Alencar, Clara comenzó a aprender técnicas vocales más avanzadas, teoría musical e incluso un poco de piano. Cada lección era un nuevo descubrimiento, y Clara se dedicaba con una pasión que impresionaba tanto a Pedro como al señor Alencar. Las semanas pasaron rápidamente, y pronto Pedro y señor Alencar decidieron que era hora de que Clara mostrara al mundo lo que había aprendido. Comenzaron a planear un evento especial en el restaurante, el primer concierto en solitario de Clara. La idea era celebrar su crecimiento y proporcionar una plataforma donde pudiera mostrar todo su talento a un público mayor. El restaurante fue decorado de manera especial para la ocasión, y los clientes, entusiasmados, esperaban ansiosos la presentación. Pedro, nervioso y orgulloso, ayudó a Clara a prepararse, sabiendo que ese sería un momento decisivo para ella. Clara, a pesar del nerviosismo, estaba decidida a hacerlo lo mejor posible. En la noche del concierto, el restaurante estaba lleno. Clara subió al escenario con una mezcla de nervios y emoción. Comenzó su presentación con una de sus canciones favoritas, seguida de algunas composiciones propias. Su voz, ahora más fuerte y madura, cautivó al público desde el primer momento. Los aplausos y ovaciones fueron incesantes, y Clara se sintió inundada por un sentimiento de realización y felicidad. El éxito del concierto confirmó que Clara estaba en el camino correcto, con un futuro brillante por delante. Durante una de las presentaciones regulares de Clara en el restaurante, el destino trajo una sorpresa inesperada. Entre los clientes esa noche, estaba Marcos Silva, un agente musical reconocido que estaba en la ciudad por negocios. Había escuchado hablar de la joven cantante a través de comentarios y recomendaciones y decidió comprobarlo personalmente. Cuando Clara subió al escenario y comenzó a cantar, Marcos quedó inmediatamente impresionado por su voz poderosa y la emoción que transmitía. Marcos observó cada detalle de la actuación de Clara, desde su técnica vocal hasta su presencia escénica. Sabía que estaba ante un talento raro y genuino. Después de la presentación, se acercó a Pedro y Clara, elogiando la actuación y expresando su interés en hablar sobre una posible carrera musical para Clara. Era un momento de gran emoción y esperanza,
ya que un agente musical de renombre le estaba ofreciendo una oportunidad que podría cambiar su vida. En los días que siguieron, Marcos Silva hizo una propuesta concreta a Clara. Quería representarla y ayudarla a lanzar su carrera musical. El agente explicó que veía un enorme potencial en ella y que, con el entrenamiento adecuado y las conexiones correctas, Clara podría convertirse en una cantante exitosa. Clara se sintió completamente dividida al recibir la propuesta de Marcos Silva. La idea de dejar el restaurante, un lugar donde había encontrado más que un simple empleo, sino una verdadera familia, era dolorosa. Se había encariñado con Pedro, con el ambiente acogedor y con el sentido de pertenencia que esa rutina le ofrecía. Allí, en Sabores de Aurora, no era solo una cantante en ascenso, sino una parte vital de una pequeña comunidad que la amaba y la protegía. Abandonar todo eso significaba abandonar una parte de su historia, de su identidad. Por otro lado, la oportunidad que Marcos le ofrecía era única y llevaba consigo la promesa de realizar sueños que apenas se atrevía a creer que algún día se harían realidad. Sería la oportunidad de llevar su música a un público mucho mayor, de explorar su potencial al máximo, y tal vez incluso alcanzar el reconocimiento que siempre imaginó. Sin embargo, esa oportunidad venía con un costo, la incertidumbre de lo nuevo, la exposición pública y la presión de cumplir no solo con las expectativas de los demás, sino también con las suyas propias. Clara pasó varias noches en vela, dándole vueltas a esas cuestiones en su mente, imaginando cómo sería su vida en cada una de esas realidades posibles. Durante esos días tumultuosos, Clara buscó a Pedro, como siempre hacía cuando necesitaba orientación. Él ya había percibido la inquietud de la joven y, cuando finalmente se abrió, la escuchó pacientemente, dejándola desahogarse de todas sus dudas y miedos. Clara habló sobre lo asustada que estaba ante la idea de salir de su zona de confort, sobre lo mucho que sentía que estaba traicionando a quienes la habían acogido si optaba por seguir la carrera musical fuera del restaurante. Pero también habló sobre la emoción que sentía al imaginarse en grandes escenarios, cantando para multitudes, y sobre la culpa que la corroía por querer más de lo que ya tenía. Pedro, que a esas alturas se había convertido en más que un mentor, en una verdadera figura paterna para Clara, sabía que su responsabilidad era guiarla de la mejor manera posible. Sabía lo mucho que esa elección significaba para ella y también lo que podría significar para su futuro. Clara, entiendo lo que estás sintiendo, comenzó él, con una voz suave pero firme. Tienes un talento raro y una pasión que pocos tienen la suerte de encontrar. Aquí, has encontrado una familia, y eso nunca cambiará, independientemente del camino que elijas. Pero también necesitas seguir tu corazón y tus sueños. Pedro continuó, contando un poco más sobre sus propias experiencias y arrepentimientos, sobre oportunidades que dejó escapar por miedo o inseguridad. A veces, las oportunidades aparecen de una manera que nos obliga a elegir entre la comodidad de lo conocido y la incertidumbre de lo desconocido. Pero lo que puedo decirte es que, si no sigues lo que realmente deseas, puedes terminar preguntándote, ¿y sí?, por el resto de tu vida. Y eso, Clara, es un peso que no deseo para ti. Clara escuchó cada palabra de Pedro con atención, y a medida que él hablaba, sus dudas disminuían. Sabía que la decisión aún sería difícil, pero las palabras de Pedro le dieron el coraje que necesitaba para dar el siguiente paso. Siempre estaré aquí para ti, no importa lo que decidas, dijo Pedro, con una firmeza que transmitía seguridad. Pero creo que deberías aprovechar esta oportunidad. Ve tras tus sueños. Te lo mereces. Con el apoyo incondicional de Pedro, Clara finalmente decidió aceptar la propuesta de Marcos Silva. El miedo seguía ahí, así como las dudas, pero ahora también había una confianza renovada, una certeza de que estaba haciendo lo correcto para ella. Clara comenzó a prepararse para su nueva vida como cantante profesional con una mezcla de emoción y ansiedad. Marcos se encargó de todos los detalles, desde la documentación necesaria hasta la planificación de las primeras grabaciones y presentaciones, y Clara, aunque nerviosa, se sentía lista para enfrentar lo que viniera. El día en que Clara comenzó a empacar sus cosas,
preparándose para dejar el restaurante que había sido su refugio durante tanto tiempo, fue invadida por una profunda sensación de nostalgia. Cada rincón del restaurante, cada mesa, cada pequeño detalle, traía recuerdos de momentos que sabía que llevaría consigo a donde fuera. Mientras empacaba sus pocas pertenencias, Clara hizo una última ronda por el lugar, deteniéndose para absorberlo todo. Pedro estaba a su lado, ayudándola y ofreciendo un apoyo silencioso. Cuando finalmente llegó el momento de partir, Clara abrazó a Pedro con fuerza, sintiendo el peso de la despedida. «Te voy a extrañar», dijo ella, con la voz entrecortada. «Pero te llevaré conmigo en cada paso que dé de aquí en adelante». Pedro, con los ojos húmedos, respondió: «Lo sé, Clara. Y siempre estaré aquí, apoyándote, no importa dónde estés». Con eso, Clara salió del restaurante por última vez como empleada y clienta habitual. Al cruzar la puerta, sintió el peso de dejar atrás un capítulo significativo de su vida, pero también la emoción de iniciar una nueva etapa. El restaurante, que había sido su puerto seguro, ahora se convertía en un recuerdo querido, un símbolo de donde todo comenzó. Y con cada paso que daba hacia su futuro, Clara sabía que estaba más cerca de realizar los sueños que siempre había guardado en su corazón. Las sesiones de grabación en el estudio fueron emocionantes y desafiantes. Clara estaba rodeada de músicos experimentados y productores que veían en ella un gran potencial. Cada día en el estudio era una nueva lección, y Clara absorbía todo con entusiasmo y determinación. Sus primeras canciones grabadas comenzaron a ganar atención, y pronto fue invitada a presentarse en pequeños eventos y conciertos. Las presentaciones en vivo eran una mezcla de nerviosismo y alegría. Clara sentía el peso de la responsabilidad, pero también el placer de finalmente hacer lo que amaba en una escala mayor. La reacción del público era alentadora, y la joven cantante comenzó a ganar fans dedicados, que apreciaban su talento y su historia. En cada presentación, Clara se sentía más segura y realizada, dándose cuenta de que estaba en el camino correcto para alcanzar sus sueños. Incluso a distancia, Pedro seguía siendo un pilar de apoyo para Clara. Mantenían contacto regular a través de llamadas telefónicas y mensajes, donde Pedro siempre ofrecía palabras de aliento y consejos. «Recuerda, Clara, de dónde vienes y de las personas que creen en ti. Eso te dará fuerzas para continuar», le decía frecuentemente. Clara valoraba profundamente esas conversaciones, sintiéndose reconfortada y motivada con cada intercambio de palabras con Pedro. Pedro también seguía de cerca los progresos de Clara, orgulloso de cada logro que alcanzaba. Compartía las novedades con los colegas del restaurante, que también celebraban el éxito de la niña. Aunque sentía nostalgia, Pedro sabía que Clara estaba exactamente donde debía estar, realizando sus sueños y tocando corazones con su música. El talento y la dedicación de Clara no pasaron desapercibidos en el panorama musical, y pronto fue reconocida con nominaciones a importantes premios en la industria. Su emoción fue palpable cuando recibió la noticia de que estaba entre los nominados en varias categorías, incluyendo Mejor Artista Nueva y Mejor Canción. La noche de la premiación fue un momento de nerviosismo y expectativa, pero también de profunda gratitud por ver su trabajo valorado en tan alto nivel. Cuando el nombre de Clara fue anunciado como ganadora de Mejor Canción, una ola de aplausos llenó el auditorio, y ella subió al escenario con lágrimas en los ojos. Recibir el premio fue una confirmación de que su música realmente tocaba a las personas, y que toda la lucha y los desafíos enfrentados valieron la pena. Ese reconocimiento le dio a Clara un nuevo impulso de confianza y la motivación para seguir trabajando e innovando en su arte. Durante la ceremonia de premiación, Clara tuvo la oportunidad de dar un discurso, y sus palabras emocionaron a todos los presentes. Habló sobre su viaje desde los días difíciles cantando en el restaurante hasta el momento presente, resaltando las dificultades y las personas que la ayudaron a lo largo del camino. «Cada nota que canto lleva un pedazo de mi historia y de los corazones de aquellos que me apoyaron», dijo Clara, con la voz llena de emoción. Sintiendo una fuerte necesidad de revisitar sus raíces, Clara decidió organizar una visita al restaurante donde comenzó su viaje musical. Al entrar en el lugar familiar,
una oleada de emociones la inundó. Todo estaba prácticamente igual, y cada rincón del restaurante traía recuerdos vívidos de los días en que cantaba allí a cambio de comidas. Pedro, al saber que Clara estaba en el restaurante, corrió a recibirla. El reencuentro fue profundamente emotivo. Pedro abrazó a Clara con fuerza, lágrimas de alegría en sus ojos. «Has vuelto», dijo él, expresando el cariño y el orgullo que sentía. Clara, igualmente emocionada, abrazó a Pedro con cariño, agradecida por todo lo que había hecho por ella. Los compañeros de Clara y los clientes habituales se unieron al reencuentro, cada uno queriendo compartir un momento con ella y expresar su admiración. Clara escuchó historias de cómo todos en el restaurante siguieron su crecimiento y éxito, el cariño y el apoyo de esas personas reafirmaron la importancia de su origen. Durante su visita, Clara se aseguró de buscar al señor Duarte para expresar su gratitud. Al encontrarlo en su oficina, le agradeció sinceramente por la oportunidad que le había dado, reconociendo que sin la oportunidad de cantar en el restaurante, su carrera podría nunca haber despegado. «Me diste una oportunidad cuando más lo necesitaba, y eso cambió mi vida», dijo Clara con sinceridad. Señor Duarte, normalmente reservado, se mostró visiblemente conmovido por la gratitud de Clara. «Estoy orgulloso de ver lo que has logrado», respondió él. «Has mostrado a todos nosotros que, con talento y determinación, es posible transformar los sueños en realidad». El agradecimiento de Clara reforzó su entendimiento de que dar oportunidades a los demás era una inversión valiosa. Ambos compartieron un momento de reconocimiento mutuo por el impacto positivo que habían tenido en la vida del otro. Para marcar la visita de Clara, el restaurante organizó una pequeña fiesta en su honor. Se sirvieron comida y bebida, y la música, por supuesto, fue un destaque. Clara fue invitada a cantar algunas canciones, lo que hizo con gusto, transformando la ocasión en una celebración vibrante de su viaje y logros. Los clientes y empleados del restaurante disfrutaron de la música y la presencia de Clara, felices de formar parte de su historia de éxito. La niña que había conquistado tantos corazones con su dulce voz y su conmovedora historia ahora estaba lista para volar más alto, llevando consigo el amor y el apoyo de todos los que la conocían. Con el éxito del proyecto social y la expansión de la carrera musical de Clara, su vida tomó rumbos que nunca podría haber previsto. Años atrás, Clara era una joven perdida en las calles, luchando por sobrevivir y nutriendo un sueño que parecía imposible de alcanzar. Ahora, como una artista respetada en la industria musical, Clara se encontró en una posición única, donde su voz no solo entretenía, sino que también llevaba un impacto social significativo. A partir de su experiencia personal de superación, decidió usar su visibilidad para crear cambios reales, concentrando sus esfuerzos en ayudar a niños que enfrentaban las mismas dificultades que ella un día enfrentó. El proyecto social de Clara comenzó modestamente en su ciudad natal, donde tenía un fuerte vínculo con la comunidad local. Inicialmente, el proyecto ofrecía clases de música gratuitas para niños en situación de vulnerabilidad, con el objetivo de darles una vía de escape creativa y una nueva perspectiva de vida. Con el tiempo, el proyecto creció, expandiendo sus actividades para incluir apoyo educativo, orientación psicológica y un programa de asistencia social que ayudaba a las familias de esos niños. Clara usó su influencia y conexiones en el mundo de la música para atraer donaciones y apoyo de otras celebridades, asegurando que el proyecto tuviera los recursos necesarios para seguir creciendo. A medida que el proyecto ganaba reconocimiento, se convirtió en un modelo de éxito replicado en varias partes del país. Clara trabajaba de cerca con las autoridades locales y organizaciones no gubernamentales para adaptar el programa a las necesidades específicas de cada región. Insistía en visitar personalmente los centros que se abrían en diferentes ciudades, asegurándose de que la visión original del proyecto, ofrecer a los niños la oportunidad de soñar y construir un futuro mejor, se mantuviera. La implementación exitosa del proyecto en diferentes contextos regionales evidenciaba su eficacia y compromiso con la causa. Cada nuevo centro abierto representaba una nueva esperanza para niños que, como Clara, habían perdido mucho, pero ahora encontraban una luz en el horizonte. Además de su trabajo social,
Clara continuó expandiendo su carrera musical, usando sus plataformas para promover las causas en las que creía. Su música evolucionó, incorporando temas de resistencia, esperanza y la lucha por la justicia social. En sus conciertos, Clara hablaba frecuentemente sobre la importancia de usar el arte como una herramienta para el cambio social, inspirando a sus fans a involucrarse en sus propias comunidades. También usaba los ingresos de sus giras y ventas de álbumes para financiar su proyecto social, asegurando que no dependiera solo de donaciones externas, sino también de su propio trabajo. Esto proporcionaba una sensación de continuidad y sostenibilidad para el proyecto, que ahora era visto como una extensión de su misión artística y personal. La realización de sus sueños trajo a Clara una nueva perspectiva de satisfacción personal y profesional. La joven que un día soñó solo con cantar para sobrevivir ahora veía a su trabajo influir en vidas de maneras que iban más allá de cualquier escenario o premio. Clara se sentía completa, pues cada desafío superado no solo la fortaleció como individuo, sino que también tuvo un impacto tangible en la vida de otras personas. Entendía que su viaje de superación y éxito era un testimonio de lo que la perseverancia y el apoyo adecuado podían lograr, convirtiéndose en una fuente de inspiración para muchos. Su historia mostraba que, con dedicación y una red de apoyo, era posible transformar las adversidades en oportunidades reales de crecimiento y cambio. Esa evolución en su carrera y vida personal no pasó desapercibida para el público y los medios, que frecuentemente destacaban a Clara como un ejemplo a seguir. Participaba en entrevistas y programas de televisión, donde hablaba sobre su trayectoria y los desafíos que enfrentó a lo largo del camino. Clara nunca romantizó sus dificultades, siempre fue honesta sobre los momentos de duda y los sacrificios realizados. Su sinceridad la hacía aún más admirada, pues la gente veía en ella no solo una artista talentosa, sino también una mujer que había luchado valientemente para conquistar su espacio y ahora usaba su influencia para ayudar a otros a hacer lo mismo. En cada oportunidad, Clara reafirmaba su compromiso con los niños y jóvenes que aún enfrentaban las mismas luchas que ella un día enfrentó, siempre destacando la importancia de nunca rendirse, incluso cuando el camino parecía imposible de recorrer. Clara, ahora una joven adulta, miró al auditorio lleno frente a ella. Estaba a punto de comenzar otro show, pero este era especial. Entre la multitud, vio rostros familiares, Pedro, señor Duarte, Carla y otros amigos del restaurante. Estaban allí, como siempre habían estado, apoyándola. Ella les sonrió, sintiendo el calor de sus presencias. Esta próxima canción, comenzó Clara, es para todos aquellos que creyeron en mí, que me dieron una oportunidad cuando más lo necesitaba. Y así, comenzó a cantar, su voz fuerte y clara llenando cada rincón del auditorio. En ese momento, Clara supo que había encontrado su lugar en el mundo. Y mientras su voz resonaba, trayendo alegría y esperanza a todos los que la escuchaban, sabía que, donde quiera que fuera, llevaría consigo la lección más importante que aprendió: nunca renunciar a los sueños y siempre recordar las raíces que nos sostienen. Compartir y suscribirte al canal para seguir disfrutando de más historias inspiradoras como esta. Tu apoyo es fundamental para que sigamos creando contenido que toca el corazón. Hasta la próxima.